pasa, chavales? Pues nada, bienvenidos a un episodio más de Gambadileño. Hoy con dos titanes, Aarón, Adrián. Y nada, hoy hablaremos sobre todo de la etapa que hicieron en la Challenge y todas las cositas internas que nos puedan contar. ¿Cómo estamos, chavales? ¿Qué contáis? Buenas, buenas. Pues la verdad que ahora un poco tristones porque es que, jolín, esta semana entre la lluvia y todo se está complicando un poco, pero bueno, el fin de semana pasado la verdad que estuvo súper bien. A ver qué te contaron. Buenas, Pau. Es un placer estar aquí otra vez más. Y con ganas ya de hablar de la challenge. Muy bien. Nada, no sé, yo os voy disparando preguntas y vosotros quien le tenga más gusto y si no os vais alternando, cada uno da su visión. No sé, primero para todos los que nos escuchen y o no sean de la provincia o no estén en el nivel que toca, ¿qué es la Challenge La Plana y en qué consiste? ¿Nos vamos alternando, Aarón? ¿Una tú, Sí, una yo? venga. Vale, pues empiezo yo. La Challenge de la Plana es un circuito de carreras sociales que se hace aquí en Castellón, que la organiza Noel Gil y la verdad que ya lleva unos cuantos años. Sí que es verdad que pues tema COVID y todo esto pues tuvo que torear un poquito con otros formatos, pero ya lleva unos cuantos años aquí por Castellón y es el circuito de referencia. Para nosotros es el Tour de Francia. Para los aficionados es el Tour de Francia particular. Es todo ¿Y muy amarillo y cuántas muy... etapas son? O sea, Son ¿cuántas carreras se cuatro hacen? etapas. De esta edición han sido cuatro, bueno, son cuatro etapas. Empezó el domingo pasado en Rosell, Rosell-Bell. Esta semana, este domingo, hay una carrera en Catí, tenemos carrera en Catí. Y dentro de 2 fines de semana tenemos fin de semana de doblete, sábado tarde Almenara y domingo Vilafamés. Y no hay, o sea, y en Slida este año no hacen, o sea, no hacen esto de ninguna cronoescalada ni nada parecido, ¿no? Porque antiguamente entiendo que sí que harían algún tipo de cronos o cómo lo han ido variando. Supongo que estos serán colaboraciones que hará Noel con los ayuntamientos y pues hay años que sale adelante y otros no. Por ejemplo, normalmente siempre daba inicio una etapa en Villarreal, que el recorrido ha ido cambiando, pero este año pues no ha sido así. Otras veces también se ha corrido en San Mateo. Vamos, ha tenido varias sedes y este año pues supongo que por tema de ayuntamientos, permisos o por timing, pues Noel lo ha organizado de esta manera. Pero tampoco tocas vida este año. Vale, vale. Entonces, claro, entiendo que antiguamente igual sí que había tipo podrían hacer una contrarreloj en línea y la peña sí que venía ahí, entiendo, con cabras o historias así de pro, pero ahora todas las etapas entiendo que son o sea, pero todas las etapas son en línea y que gane el último, ¿no? O sea, que gane el mejor ahí, el Sí, primero que llegue. depende del formato. Ha habido años que han hecho formatos experimentales como el de Weekend, que era un fin de semana donde sí que había una crono, pero que no era ni de cabra, que era para hacerla con bicicleta normal, de ruta, o otras ediciones que sí que han tenido alguna cosita de crono, pero este año no hay nada de crono. ¿Y vosotros estáis apuntados a todas? ¿O os vais cogiendo una por una o cómo lo habéis hecho? No, no, nosotros a todas, a todo el circuito, te puedes ir apuntando de una a una, pero si no me equivoco, no optas a la clasificación general de lo que viene a ser la challenge, que como propio nombre indica, a lo mejor esto entre aficionados no se entiende tan bien, pero existen las vueltas y el formato challenge. Vuelta es por crono y challenge es por puntos. El primero se lleva X puntos, el segundo un poquito menos, tercero, así poco a poco va decreciendo. Y en este caso challenge, pues da igual que el primero meta 10 minutos al segundo, que en la clasificación general va completamente por puntos. Vale, bueno, entonces vosotros, con qué idea, o sea, qué nivel tenéis más o menos y con qué idea llegabais allí? O sea, entiendo que son momentos un poco fastidiados, o sea, que hay que hacer los deberes bastante pronto para llegar bien a estas primeras pruebas. ¿Cómo lo hacéis o qué idea llevabais? Sí, a ver, en este caso para preparar estas pruebas, nuestro calendario o nuestra preparación es un poco atípica a la de cualquier otra persona que lleve una preparación de ciclismo.
Nosotros solemos parar, yo al menos personalmente, suelo parar en el mes de julio, cuando venimos de las 24 horas. Las 2 semanas siguientes yo paré por completo y a partir de agosto ya empecé a hacer rodajes suaves y a meter volumen. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre han sido meses de afilar el hacha y de meter mucho volumen. Así que lo que es una preparación enfocada para estar bien estos primeros meses del año, que es un poco diferente a lo que el cicloturista medio, que suele querer estar bien a partir de marzo, abril, mayo, que es donde se concentran la mayoría de las pruebas cicloturistas. ¿Tú, Sí, Adri? sí, o sea, suena un poquito a puto flipado, la verdad. Es que, o sea, yo creo que somos matados aquí jugando a ser ciclistas, que es lo que más nos mola. Sí que es verdad que, pues al final, es lo como dice Aarón, ya tienes que meter caña desde el principio de año, porque si no llegas muy verde a estas carreras. Pero vamos, sí que hay que desconectar un poquito en verano. Yo soy partidario, pero es que yo desconecto porque a mí también me gusta un poquito la jarana de que sea algún festival, las fiestas del pueblo, entonces no es compatible con entrenar. Entonces me viene de lujo el hecho de desfasar en verano y la vuelta al cole, pues ya no podemos a dar pedales otra vez y llegamos de la mejor manera posible a la challenge que suele siempre iniciar el calendario. Claro, es que el Tiene calendario una es... putada Sí, este perdón, tipo de perdón. preparaciones, porque cuando todo el mundo está haciendo puertos, hace buen tiempo, es verano y es agosto, septiembre, que es la temporada perfecta de subir y bajar puertos, tú estás haciendo base llanos en la nacional tirando Z2 y cuando viene el frío, que hace un frío que te pelas en diciembre y enero, te toca irte a hacer series a los puertos. Es contraindicatorio, pero es la vida del social master. Justo estaba pensando eso, tío, que cualquiera persona que nos escuche dirá, "Buah, si yo en agosto es cuanto hago las tiradas más largas, más estira al día", y esta gente dice que está descansando porque ya cuando se acabe el verano vuelve la carga con series y volumen. Bueno, entonces este fin de semana era la Challenge Rosell Bell, ¿no? ¿Y qué números tenía? Todas las pruebas son más o menos iguales, entiendo. ¿Y qué números tenía esta en concreto? Mira, esta tenía 70 kilómetros con 1400. Es la que acaba con un final en alto más duro de todas. Pero todas suelen tener un formato de una duración entre 1 hora y media, 2 horas. No suelen ser más largas de esa distancia en cuanto a tiempo. Vale. Bueno, y entiendo que si es final en alto, entiendo que la dureza, digamos, estará bueno, no sé, supongo que se irá tan rápido. Bueno, supongo no, lo sé que se va muy rápido. Entiendo que además de irse rápido en todas las vueltas que se harán, donde se decidirá todo será hacia arriba. Sí, a ver, se puede decir hacia arriba o no, porque el circuito también tiene mucho que decir. En los circuitos, en este año concretamente, el domingo se fue muy rápido. Empezaron a haber ataques, contraataques y historias, y en el momento que menos te lo esperas, en el momento que yo pare a quitarme los manguitos, hubo un ataque, se deshizo el pelotón en una bajada con aire a favor, se rompió el pelotón en 5 trozos, se fue un grupo por delante y se fue ahí la carrera. Y ya en el puerto, con aire de cara, no hubo mucha cosa que hacer, sino aguantar en tu grupo e intentar ganar al grupo en el que fueras. O sea, era un poco el resumen de mi carrera fue ese. Tú, Adrián, ¿qué objetivo tenías? O el objetivo entiendo que es del vuestro, no ganarla ni mucho menos, pero estar lo más adelante que se pueda, ¿no? Que eso siempre se dice y es lo obvio, pero que dentro de eso sabíais un poco dónde os ibais a mover o conocéis ya a la gente y sabéis dónde tenéis que estar. Pues mira, o sea, yo siendo totalmente sincero, en un principio a mí esta por mi perfil como ciclista es la que mejor me viene a mí. Yo me defiendo muy bien en los puertos y se me da muy bien administrar el esfuerzo. Pero ¿qué pasaba? Era la primera de toda la challenge y yo llegaba porque es que siempre me he sentido súper nervioso en el pelotón. Normalmente la primera lo pasas mal, la segunda poco a poco te vas soltando en cuanto a fluir dentro del pelotón y al final pues te acaba incluso gustando. Es raro de explicar. Pero yo pensaba que esta lo haría mucho mejor, pero ¿qué pasó? Empezaron a venir gallos
pero desde Alicante, gente de mountain bike anda una barbaridad. No sé si os habéis enterado que hubo ahí un problema en el Arabay, pues dos corredores que conformaban este equipo profesional también corrieron y hicieron primero y segundo, están súper, súper fuertes. Un saludo desde aquí a Serrano. Y claro, cuando se te ponen tantos gallos por delante, pues sin querer opaca un poco tu clasificación. Pero vamos, yo no voy allí por una clasificación X o Y. Sí que es verdad, no te voy a mentir, que sueño con ganar una etapa en la Challenge, que para mí sería súper top y una anécdota que flipas. Pero aún así, la verdad que fue una carrera bastante dura porque el circuito, conforme dice Aarón, fue un no parar y se rompió en la primera vuelta, se rompió en la tercera, en la cuarta y en la quinta eso ya estaba todo deshecho y en el puerto fue un sálvese quien pueda. Entonces, estuvo bien la carrera, pero fue un poco caótica. Porque, o sea, y esto me salgo un poco del guión, pero ¿qué opináis? Porque a mí me da rabia y soy un matado, y no sé a vosotros cómo lo veis o cómo lo enfocáis, porque seguramente tengáis una opinión diferente. ¿Cómo enfocáis que venga alguien llamándolo pseudo pro? Porque si ya estaba en el Arabay el año pasado, es prácticamente pro. Pro me refiero a muy, muy bueno. No sé cuál es la definición exacta de ser profesional, evidentemente, pero, ostras, que tú hagas una, porque al final estos son carreras sociales, por así decirlo. Mm. Y que venga alguien tan bueno y te gane y haga primero y segundo, y no te quedas con la cara un poco de retrasado y decir, joder, ya, pero es que contra esto es que le quita un poco la gracia al tema, ¿o no? ¿Contestes tú, Aarón? Dale, dale, dale. A Es ver, complicada, ¿eh? mi opinión es que sí que es cierto que el ciclismo aficionado se ha desvirtuado que flipas, o sea, pero desde una carrera de mountain bike de un pueblo random a, a carreras de esta o a lo que sea, incluso dentro de los propios ciclistas que están apuntando ya para llegar a profesionales. Dicho esto, luego también es que a mí me gusta relativizar mucho los problemas y estas cosas que no es un problema, pero quiero decirte, mi felicidad no depende de que hubiese hecho el 10º en lugar del 20, que fue el que hice. Entonces, que hay más corredores delante, pues bueno, pues genial, enhorabuena por ellos. Al final es igual como si me sacases el melón de... Y la gente que va dopada, porque ha habido algunos casos, pues bueno, pues solo se engañan a ellos mismos. Mi felicidad no dependerá de que haya hecho 5 posiciones más o 5 posiciones menos. Hoy en día, que lo puedes cuantificar todo mucho con potenciómetros, tiempos y tal, mi rival suena un poco a cliché, pero soy yo mismo. Yo sí veo que cada año voy un poquito mejor, pues mi felicidad es esa, es sentirme de que me estoy venciendo a mí mismo, que al final es el único referente que tengo ahí. Los rivales, puede haber uno que se haya lesionado, puede haber uno que vaya súper rápido, puede haber alguno que se haya dopado, pueden venir gente que está más fuerte de otros sitios, siempre va a haber uno más fuerte que tú. Si Está no, por claro. esta misma casuística, solo correría Pogačar en el pelotón internacional. Entonces, esa es mi opinión. Ya, 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 sí, sí, está claro. Al final tienes razones, no estás ahí para ganar Claro. y, claro, o sea, no sé, lo piensas igual, pues le pasará lo mismo al que sea muy bueno corriendo a pie, pero no haga atletismo se apunta a una carrera de su pueblo y venga el de atletismo de la ciudad grande de al lado y le revienta la carrera de pueblo. Es Exactamente que, lo mismo. Es que hay Sí, mucha también. lucha de egos últimamente en el deporte aficionado y eso se podría replantear más de uno por qué hace este deporte o quien dice ciclismo, dice correr, dice cualquier otro deporte. También en esta línea, a mí me gustaría decir que en lo que son las carreras máster de cuando yo empecé a correr ahora, el nivel se ha multiplicado por 10, o sea, ha crecido exponencialmente año tras año. Cada año se va más rápido, hacemos las carreras más rápido, se corren a mayores velocidades. O sea, lo que pasa en el mundo pro, que vemos a Ares comentándolo en YouTube, se traduce también a máster y vienen a correr sub 23 que andan cada año más, vienen a correr juniors que cada año andan más. Y eso se traduce a que el nivel también sube. Y la primera challenge que corrí yo, recuerdo que quedé un poquito escondido en el pelotón y salvando 3 puntos clave terminabas la carrera. Hoy en día has de estar mucho más preparado que entonces para terminar carreras. y eso nos lleva al siguiente punto, que es cómo de fuerte tenemos que estar para acabar una challenge. Yo lo estaba comentando antes con Adrián, ¿no? Y Adrián decía, hostia, es que es complicado dar unas pautas, dar unos números, algo que te diga matemáticamente si vas a acabar una challenge o cómo de bien vas a acabar.
Y ahora Adrián que nos explique por qué es tan difícil dar unos números y luego yo le apretaré un poco para que me dé algo. Pero bueno, cuenta Adrián, ¿qué tiene de especial esto que no se pueda medir tan bien? Claro, porque es que no es cuestión de cuál es tu perfil de potencia o cuántos vatios estás meneando. Es que dentro de las disciplinas del deporte, por ejemplo, mountain bike, tú sales y suelen ser carreras que prácticamente son cronos individuales, en el sentido de que tú sales a tope, intentas administrarte al máximo y llegar con las fuerzas justas a meta, y eso es un buen pacing. En cambio, en carretera, como dependes mucho del grupo, pues no es todo qué fuerza bruta puedes menear. El hecho de saber correr, saber esconderte, saber cuándo estar delante, por si acaso se va a liar, eso te permitirá que con números mucho inferiores, o sea, muy inferiores a quizás otro corredor, puedes sacar mucho más partido. Entonces, a mí no me gusta reducir el rendimiento a qué números puedes menear para acabar una challenge, porque es que son factores que pueden influir mucho, o sea, hay muchos más factores que pueden influir a la hora de acabar o no acabar, al igual que ganar o no ganar. Vale. Y con esto, que yo creo que tienes toda la razón, porque, o sea, tampoco, la entrevista no va a ir ni mucho menos sobre mí, ¿no? Porque para eso estáis vosotros dos que habéis corrido hace nada, pero nosotros hace un par de años, el resto de gambadileños nos animamos a intentar probar las mieles de esto de la Challenge. Y bueno, la mayoría de las etapas las acabamos, excepto una en Eslida, que acabamos, pero luego por tiempo quedamos fuera de carrera. Eh, sí que me gustaría decir que si eres Paco y sales con tu grupeta los sábados y vas y te atacas y juegas en las rotondas, como no hayas tenido un poco de sensación, yo te diría que muchas cicloturistas que el nivel de apretarse dista muchísimo, pero al menos que te hayas visto metido en un poco de agobio, a la primera de cambio en una carrera estás fuera. O sea, estás fuera. Yo la primera que hice en mi vida fue esta de Roosevelt. Bueno, aluciné porque ahí empiezas a entender todos los conceptos de lo de la lavadora, que tú estás bien, estás posicionado, bebes agua, dejas el bidón y estás el último y se te están yendo. Bueno, yo veía la carrera desde la barrera. O sea, de repente me giraba y estaba un coche a punto de adelantarme en plan ya de final de carrera. Y yo, bueno, sufrí muchísimo. Pero sí que es verdad que ahora nos vais a decir, pues si queréis, que entiendo que no tendréis ningún problema, el peso que pesáis y cuántos vatios normalizados movisteis en la carrera, que entiendo que sería alrededor de 2 horas, para que nos hagamos una idea. Evidentemente Adrián quedó adelante, yo creo que Aarón medio, diría. Entonces, para quedar top 20 y para quedar en mitad del pelotón, ¿qué números hacen falta mover en una challenge? Yo en Eh, mi caso entré P40, entré de los primeros del pelotón y tuve que mover con 67 kilos 280 vatios normalizados. Durante Pero 2 horas, ¿no? Más o como menos. durante 2 horas exactas, durante 2 horas creo que se va por segundos. Eh, También quiero decir y me gustaría recalcar que no depende de los números, depende de la capacidad que tengas de repetir esfuerzos, de la capacidad que tengas de hacer un esfuerzo muy potente en un momento determinado, de ir bien posicionado, de coger bien el rebufo, de muchos factores que depende de tu resultado, no depende solo del numerito, porque si no, el que más números moviera ganaría y no es así. Claro, ese es el típico comentario de cuñado que todos hemos hecho alguna vez de una etapa en el Tour. Va, pues si han ido todos ahí a 120 de pulso. Sí, sí, campeón, pero ponte a rueda de estos bichos que cada rotonda, probablemente con la velocidad que la tomen, el control que tienen estos tíos de la bicicleta, a la salida de la rotonda, probablemente tú como máster del universo, pues te meterán unos 5 metros de distancia en cada salida de rotonda y tú empiezas a pintar y ves sumando rotondas que a la que hará 20 te reventarán. Y no es cuestión de que vayan, o sea, que meneen números o no, porque ellos van relajados, pero simplemente el hecho de trazar. Y eso no se mide en cuanto a números. En mi caso fueron eso, prácticamente 2 horas, un poquito menos, y fueron 341 vatios normalizados con 73 kilos de peso. Imagínate. Y mira, dos anécdotas rápidas. Yo me acuerdo de Marc Renau, Mm. eh, que Marquitos, no sé, ese tío ha nacido sobre una bicicleta. O sea, y además es pequeñito, o sea, yo me acuerdo de ir.
intentando no tirar a nadie, intentando no meter demasiado manillar, pero que también no me sacaran de cualquier rueda. Yo, súper frustrado, dolor de cuello al acabar la carrera, que flipas, porque no estás acostumbrado a esa tensión. Y el tío iba hablando con la peña, bueno, que supongo que vosotros seréis iguales, ¿eh? Pero el tío iba hablando con la peña, adelantando, que me quiero, que me meto aquí, señalaba dónde iba y se metía. Yo hago eso y me dan un sopapo que no veas. O sea, es que hay que valer mucho sobre la bici y hay que tener mucha clase y haber corrido mucho para tener esa tranquilidad. Y la tranquilidad al final es ahorro de energía. Claro, sí, es que Marc pues, lleva toda la vida en el ciclismo y son unas habilidades y unas destrezas que las aprendes y las interiorizas cuando eres más pequeñito. Por eso el Paco que me hablabas, pues probablemente que se quede en la cicloturista de turno, que oye, que no soy nadie para decirle que corra que no, pero que sepa que a lo que se va a enfrentar es esto, es un concepto totalmente diferente, aunque sea bicicleta de carretera y una duración a lo mejor de 2 horas, pero no es lo mismo. Sí, 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 la yo diferencia con también. las cicloturistas es la velocidad en los puntos muertos, en los llanos, en las bajadas. En las bajadas, en una cicloturista bajas un puerto rápido, pero aquí es que en cualquier punto pasas a 70, a 75 por hora fácil. Y tienes que saber trazar, si no, luego no te espera nadie. Y pedalear bajando. O sea, tú en una grupeta se aprieta subiendo y se afloja bajando. Aquí es que como te o sea, acabas de subir al repechón de turno y ya te puedes apretar bien y ya puedes mover ahí vatios y acoplarte porque se te van tus narices y Eso se te me va. pasó el domingo, que me quité los manguitos y me despisté en el repecho, entré de los últimos y cuando empezamos la bajada a dos personas delante se cortó, se abrió un hueco de 50 metros y me tocó ir en primera persona y cerrarlo porque se iba a ir la carrera y se me iba el pelotón. Y dije, la remada que me va a tocar pegarme. Y efectivamente, fue una remada de 5 minutos, 3,50 vatios fáciles, de remar cara abajo a 110 de cadencia y rezar para que en algún momento se parara. Sí, sí. Y hablando de Además, esto, bueno, déjame añadir una cosa que es sí, muy sí, sí. frustrante, estar persiguiendo a un pelotón de 50 personas, de 60, 70 personas y ver cómo los últimos van sin pedalear, literalmente, y tú estás dándolo todo 30 metros atrás y diciendo, ¿cómo puede ser? Y es muy frustrante, pero es la cruda realidad. Hilando con esto, cómo, o sea, claro, delante entiendo que hay algo de organización, o tiran, o se ponen de acuerdo. Hay equipos en la Challenge, ¿cómo de importante es tener equipo? Yo creo que tenemos aquí el ejemplo de que Adrián entiendo que va por su cuenta y riesgo, y Aaron, si no me equivoco, está en un equipillo, no sé las intenciones del equipo cuáles son, pero ¿cómo de importante es estar organizados en una carrera así? ¿O es sálvese quien pueda? Es más sálvese quien pueda. O sea, yo, por ejemplo, lo asociaría un poquito al igual que el fútbol, que a lo mejor algunos de los oyentes han hecho fútbol cuando era más pequeñito. Es como comparar el fútbol aficionado, que al final es pelotazo arriba, que la bajen y que intenten meter gol, con el fútbol profesional, que se elabora un poquito más la jugada. Lo que pasa en estos equipos, o sea, en la Challenge sí que hay equipos, hay algunos bloques que son un poquito más potentes, pero normalmente la gente entrena para sí mismo, suele competir para sí mismo y sí que hay alguno que se mete en algún equipo y sí que están esos roles de vamos a cerrar huecos y tal. En un terreno llano, pues si el equipo está bien organizado, que no siempre es el caso, sí que se puede utilizar a estos gregarios para cerrar huecos y que el líder en cuestión no salga en primera persona. Pero lo que pasa es que también hay tanta disparidad de niveles que cuando se pone la carretera para arriba y empiezan a darse cocas de verdad, o sea, al final se quedan los cuatro líderes de siempre y ahí sí que puede ser, si tienes a lo mejor una doble representación, pues sí que puedes jugar un poquito. Ahora arranca uno, le van a cerrar el hueco, no voy a cerrar yo y luego arranca el otro. Pero normalmente es como si corriésemos todos de manera individual. Aarón. Sí, se corre de manera individual, pero si te voy a poner un ejemplo, en la primera etapa de la Marina, que fui a correr con un compañero, íbamos en el mismo grupo del pelotón, todo estirado, y saltó mi compañero, y yo lo que hice automáticamente conforme saltó es ponerme el segundo o tercero en el pelotón, y cualquiera que intentara salir, yo ponerme a su rueda, es como intentar ayudarle. No es un individualismo completo, siempre intentas no pisarte con tu compañero, pero sí que es verdad que todos entrenamos para nosotros mismos, no somos
No somos profesionales, no tenemos un sueldo de esto, pero si podemos echarle una mano al compañero, pues nunca está de más. Como yo lo veo es que para jugar a ese juego de equipos, tu equipo tiene que ser bastante potente. Porque, Exacto. quiero Sí, claro. decir, si me pongo yo como tu compañero y tú saltas, pues yo, vamos, yo me pongo el segundo a intentar cerrar, pues duró un ataque. El segundo ya digo, mira, pues me han reventado a mí y espero que y ahora lo pillarán a Aarón. Pero bueno, que sí que Oír, entiendo que se puede jugar. oír, oír 10 o 12 tíos también. Eso También. también. Claro, Vale, mira, por ejemplo, este fin de semana se hizo una fuga que había hombres muy importantes y estaba el Breva Dental, que digamos que es uno de los equipos más fuertes que hay, pues empezaron a tirar, pero no pudieron tirar la fuga abajo. ¿Eso quiere decir que los corredores del Breva Dental tienen mal nivel? No, lo único que estaban los capos delante y esos pues andan como demonios. Entonces, sí, se entregaron a tope, pero poco puedes hacer. Entonces, pues Marzá ya empezó un poco. Marzá es el líder junto con David de este equipo y el Puerto ya lo empezó en un grupo, en mi grupo que no era el de la fuga y pues le tocó dejarse bastante puntos en esta clasificación. Por eso te digo que al final sí que se corre en equipo, pero no es un equipo como puedas ver. Ostras, han fugado en el Tour y está el Alpecin a bloque porque les interesa tirar la fuga abajo para que luego sprinte Philipsen. No se juega así, no hay tanto nivel. Claro, es que en este caso que Ahí, tú ya, cuentas, ya. este de breva dental, estos que tiraban para neutralizar y para llevar un poco la carrera, no tirarían con toda su alma y luego se dejarían caer y ya se despedirían de la carrera. Todos querrían acabar y no irían tan organizados como una rueda perfecta como irían los de adelante, digo yo. Sí, efectivamente. Y luego que hay tres bloques grandes que tienen gente, que son mucha gente y pueden trabajar. El resto son todo gente que van individual. Yo me incluyo en ellos. Vamos con el equipo, pero somos dos, tres, cuatro, depende de la carrera. No somos ocho, nueve, que ahí sí que ya puedes empezar a jugar a pues, tiro, no tiro, cubro, no cubro, etcétera. Está claro. Bueno, y antes hemos hablado de qué números se hacían falta, ¿no? Y también cómo de entrenados tenéis que llegar a estas pruebas, pues sobre todo el timing, que pilla un poco a contrapié respecto a lo que hará el resto de la gente. Y yo os quería preguntar qué tipo de esfuerzos se hacen aquí. Igual Adrián, que para eso cobra como entrenador y yo estoy encantado de ello, y él también. ¿Qué tipo de esfuerzos hacen falta para hacer estas carreras y qué entrenarías tú para hacer esto? Pues, a ver, en este caso, por ejemplo, son tres carreras totalmente diferentes. Sí que puede ser que tanto la de Bell como la de Catí son parecidas en final en alto, no están. El puerto de Bell será unos 25 minutos, entre 25 y 30 de ascensión. El de este fin de semana no acaba en alto, que luego hay un poquito más, pero son 10 minutos. O sea, ya es un esfuerzo más explosivo el de Catí. Luego tenemos Almenara, que es una etapa completamente llana y aquí, pues, por ejemplo, todo tema de vatio kilo y tal ya se pierde porque no es tan interesante, sino es más colocación y fuerza bruta por el llano. Y luego, por último, es Villafames, que sería un perfil más de, digamos, clasicómano, si lo asociamos al World Tour, que son cotas más reducidas de unos 3 minutos más o menos y esfuerzos máximos. Entonces, eh, o sea, tienes que tener unas habilidades diferentes y lo que yo sí que entrenaría sobre todo es una muy buena base aeróbica para que tú no estés quemando balas cada dos por tres. Entonces, sería cuestión de empujar tanto el primer umbral como el segundo lo más arriba posible y que tú vayas en una zona, entre comillas, cómoda en la máxima cantidad de tiempo posible. No sé si he, Vale. he respondido a tu pregunta. Sí, 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 supongo que es complicado, ¿no? Yo recuerdo, ahora dejamos a Aaron que cuente un poco si tiene algún entrenamiento en mente o algo que digas, es que creo que aquí es donde estoy preparándome la challenge, pero yo recuerdo pues que puedes sufrir de muchísimas formas, y sobre todo mal colocado como somos Paco y yo, pues desde salir una rotonda y que tengas que ponerte a 900 vatios porque se te ha cortado un metro la rueda o ya puertos largos que, pues como si te hicieras tú mismo un test y ya llegando con las balas vacías. Entonces, creo que es súper importante lo que ha dicho Aaron antes de esfuerzos repetidos, ¿no? De no es importante cuánto muevas en 20 minutos o Exacto. en 10, sino que lo sepas mover cuando te has ido gastando cerillas que flipas en el resto de ruta.
Muy bien. No es lo mismo, perdona que corte, Aarón. No es lo mismo poder hacer un desierto a tope, solo salir de casa, que hacer un desierto a tope después de 2 horas o de 1 hora y media, como sería el caso este. Al igual que también, volviendo al ejemplo del fútbol, el todocampista es más raro de ver. Hay corredores que le vienen muy, muy bien el llano y estos esfuerzos más cortitos y en cambio le pones un puerto como el de Bell y se le hace un poco pelota. Entonces también es un poquito saber cuáles son tus puntos fuertes y explotarlos al máximo. El ser un todocampista a lo mejor quieres abarcar muchas cosas y no llegas absolutamente a nada. Aaron. Sí, nada más que añadir. Que es más, me centraría más si tuviera que prepararlo sin preparador en repetir esfuerzos y ser capaz de repetir esfuerzos junto con una muy buena base aeróbica. Nutrición, hidratación, 2 horas. ¿Qué hacemos aquí? Supongo que depende si eres habilidoso para ir comiendo y bebiendo o cuánto te quieras soltar de manos, pero ¿qué hacéis vosotros? ¿O qué hace la gente? Eh, en mi caso, súper sencillo, un gel de 50 gramos y un bidón con sales y un bidón con agua. No Dos meto bidones, nada ¿eh? más. Para dos Ah, horas. dos Sí. bidones para 2 horas, dos bidones de 750, que Bastante, ¿no? es una de las cosas que he cambiado este año. Y me los terminé, pero sí que le daría importancia al pre. El día antes comer, hidratarse muy bien, que esto creo que la gente se olvida mucho, de hidratarse bien el día de antes. Sí, nos hinchamos a comer hidratos, pero igual nos bebemos 500 mililitros de agua y es creo que más importante beber mucha agua y estar muy hidratado el día de antes. Y mientras me cambio, me pongo el dorsal y tal, me bebo también un bidón con hidratos, con 75 gramos de hidratos y eso que llevo ya en el cuerpo, más el desayuno previo y un cafetín para activar. Es un poco mi rutina y mi alimento. Adrián. Sí, o sea, yo haría, como dice Aaron, énfasis en una buena carga de hidratos los 2 días antes. Y luego realmente no es tan crucial la alimentación en estas carreras. Sí que es verdad que tienes que meter algo de alimento y sobre todo una buena hidratación, pero no es un factor tan determinante como podría ser una quebrantahuesos, que ahí sí que es más necesario ir reponiendo mucha más energía, porque si no, de lo contrario, va a haber un punto que se te van a bajar los plomos. En esta, si has hecho una buena carga de hidratos, prácticamente con un gel lo tienes hecho. Si quieres, pues asegurarte y meter ese bidoncito con sales y con carbohidratos, pues genial. Pero vamos, es más importante los 2 días antes que la propia alimentación en carrera. No, la verdad es o sea, no sé hasta qué punto vosotros tenéis más habilidad que luego otras personas para comer y beber durante la carrera. Ya habéis visto a Aarón que pobre, quitándose unos manguitos, ya se le fue ahí el caballo. O sea que debe ser fastidiado de narices. No sé, contadme alguna batallita vuestra. Sé que Adrián llegó arriba del todo con... Bueno, Adriana, todo esto, que luego tendremos aquí a César que lo mencionará en Instagram, pero que ha hecho un vídeo bastante detallado y bastante friki con todos los vatios por vuelta, dónde se fue la carrera, de qué se hizo en el puerto, cómo reguló, lo explica muy bien. Aquí le ha dado 4 pinceladas, pero lo explica muy bien luego. Y no sé, contadme tenemos a Bausá de la patrulla ciclista, que llegaste con él y hay un vídeo ahí bastante guapo de la llegada. No sé, cómo fue todo. En mi caso, bueno, lo de las vueltas previas sí que no me conseguí colar en la fuga, pero luego sí que estuve en el grupito antes de Aarón, que empezamos a subir ¿Habrías el querido puerto. colarte? Sí, pero estaba justo delante del pelotón, era el primero, cuando empezaron a saltar y saltó un conocido y quedaba feo que yo le cerrase el hueco, aunque somos de equipos totalmente contrarios y él va de Independiente, yo también, pero estaba feo sprintar desde delante del pelotón para cerrarle yo el hueco. Entonces, pues mira, él me dijo, vámonos, Adrián, tal, y yo, me pillas en mal sitio. Pero bueno, se fue esa fuga, luego me metí en el corte que Aaron no pudo entrar y ahí entré, o sea, empecé el puerto con capos también de los gordos. Empezaron a cambiar el ritmo, yo subiendo el puerto a rueda de ellos iba a 430 vatios. Y dije, este no es mi ritmo si quiero llegar hasta arriba entero. Y nada, me solté un poquito porque dije, voy a poner mi ritmo. Y en eso que me pasó Bausá junto con un chaval que es su 23 de primer año, que también va bastante fuerte. Y
y nada, se me fueron, tanto el grupito en el que estaba como Bausá y el chico este. Pero todavía no había llegado a la mitad del puerto y ya había sobrepasado a 5 y llegué a Bausa. Pero eso que los pasas y dices, te paso y te meto un palo para que no me coja rueda. Y a Bausa no le cambié el ritmo, porque sé que Bausa está muy, muy fuerte y a partir de ahí empezamos los dos un buen tándem. Yo no le decía nada porque iba apretado, pero vamos, yo sabía que al sprint a él le podía ganar, aunque al final fue un poco de jugarreta por mi parte. Empezamos también a progresar y cogimos a tres más, que dos venían de la fuga. Y la última curva, la verdad que la tracé fatal. Me ganó uno y Bausa, no sé, yo no sabía que era Bausa, lo juro, palabrita de niño Jesús. Pero yo veía que me iba a adelantar uno por la izquierda y es como que cerré la puerta. Por aquí Y no. luego en el sprint se ve claramente que es Enrique y digo, joder, me sabe mal haberlo cerrado, pero bueno, estos son carreras. ¿Era un puerto de Igual relevos? que, ¿Era, o sea, de subir o dando relevos o como o no, no no, se no, notaba no. tanto? No, 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 que no lo sepa, el domingo hizo un vendaval de locos, iba a hacer un vendaval de locos y al final respetó un poco, pero conforme fuimos pasando y avanzando la carrera, se empezó a levantar mucho, mucho viento y el puerto nos pegaba aire frontal todo el tiempo y si asomabas un poco el hocico, te quedabas parado. Entonces en el puerto... Al menos en mi grupo hubo poco movimiento porque dejamos toda la tostada al Breva Cycling Team y subieron ellos marcando el ritmo todo el tiempo, a excepción de un par de palos que hubieron al final que nadie consiguió salir. ¿Y tú de Eso ahí quedaste el fue... primero de todo, o sea, el primero de ese No, de esa grupeta, que- ¿no? quedé el quinto del grupo, pero vamos, o sea que ya se nos había ido la carrera. Sí que iba pensando en los puntos y digo, para no hacer, Estoy en vez de pensando en los manguitos, no hacer, en los puntos, en los manguitos está pensado. sí, en vez de hacer el 55, pues hacer lo más arriba posible para no perder el mínimo posible de puntos. Pero vamos, que ya se me había ido la carrera hace 2 vueltas. Así que nada, intenté entrar lo más adelante posible y me ganó Archelos y alguno más que se la saben todas Por lo que has y dicho, nada, el Adrián, domingo revancha. eso. Por lo que has dicho, Adrián, entonces sí que la fuga sí que fue bien, porque, o sea, quiero decir, si tú estabas fuerte y te habías colado en la fuga y no, y habías sabido dosificarte un poco, claro, vosotros pillasteis a gente de la fuga ya subiendo. O sea que imaginándome tú dentro de la fuga, podrías incluso haberlo hecho, habértelo montado bien para aguantar un poco más adelante. ¿Crees que habrías mejorado tus posiciones? Mira, en cuanto a números, mejoré respecto al año pasado y es exactamente el mismo potenciómetro. En cuanto a tiempos, no, porque soplaba el viento en contra y el año pasado no fue así. Pero para que te hagas una idea de justo lo que me has comentado, el año pasado yo me filtré en la fuga y quitando a Izan y a Simone, que Simone terminó ganando la Challenge y Izan está súper fuerte y ganó esa etapa. Luego el tercero me cogió el pelotón, pero yo en fuga probablemente, bueno, subí más lento que algunos del pelotón, pero pude hacer el cuarto de la general. O sea que si juegas bien tus cartas, puedes mejorar mucho ese resultado. Y si las juegas mal, pues obviamente se te han colado unos cuantos delante que realmente no están más fuerte que tú subiendo ese puerto. Pero pues ahí entra también la estrategia. Pues muy bien, chavales. Nada, creo que hemos tocado algo. Si tenéis algo que decir, nos queda un minutillo. O sea que encantado. O sea y nada, despedid vosotros el podcast. Creo que la semana que viene igual traemos a la patrulla ciclista, ¿eh? O sea que igual hay réplica. Yo de la El patrulla listonazo. ciclista estaba este lunes soltando piernas y digo, ¿pero por qué dice la patrulla ciclista? Claro. Yo estaba encima de la bicicleta y me descojonaba. Es que eres un cabrón. Nada, chavales, espero que os haya gustado y supongo, si esto funciona y a la gente le mola, que yo espero que sí, igual volvemos a traer estos dos, no sé si en la siguiente carrera o les dejaremos alguna de diferencia para que nos cuenten más batallitas. Para Despedidos abrir la y... Famés si hacemos resumen de la challenge completa. Muy bien, chavales, pues nada, despedid. Pues nada, nos vemos por las carreteras, máquinas. Venga, Eh, un placer y Chao. gambadileño para todos. This was a podcast by Gambadileño. Siri, call Gambadileño. Vete a tomar por culo. Es que eres más pesado, tío. Qué pesado.